Muy bien, pues buenos días nuevamente y vamos a continuar con nuestra clase de escuela dominical. Recordemos que la semana pasada, este, nuestra hojita que estamos viendo no la terminamos, pero para recordar solamente un poco de lo que vimos la semana pasada, vamos a hacer un brevísimo, recordatorio para ya entrar de materia con la parte que nos hace falta. Bien. ¿Recuerdan cuál era el pasaje pivote o el pasaje clave que estamos viendo? ¿No? Es Mateo capítulo 4. ¿Sí? ¿Sí recuerdan de la semana pasada cuál es el tema principal de Mateo capítulo 4? En adelante, las tentaciones de Jesús. Muy bien. A partir de este texto estamos viendo la metodología de interpretación, de cómo citan los textos, ¿entre qué personajes? Jesús y Satanás. Muy bien. En la primera tentación, veamos cómo Satanás cita sus pasajes. ¿Cómo los cita? Fuera de contexto, dentro del contexto, se aplicaban a la situación de Jesús. Fuera completamente. Jesucristo le responde precisamente con Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. El pasaje que cita Jesús está dentro del texto, dentro de su contexto, se aplica en su momento. Pregunto. Sí, muy bien. Segunda tentación, Satanás cita el Salmo 91, versículos 11 al 12. Otra vez la misma pregunta. ¿Satanás está citando bien ese texto o lo está sacando fuera de su contexto? Satanás. No, fuera de su contexto, muy bien. Después, el Señor Jesucristo cita precisamente Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, y es donde dice que así como tentaron a Dios en Masá, ¿recuerdan? Entonces eso nos obligó a irnos más atrás en la Biblia y nos fuimos a Éxodo capítulo 17 y vimos precisamente cómo el pueblo de Israel pone a prueba a Dios, precisamente en Masá. ¿Y cuál era? Había una frase bien importante ahí, dice, porque ustedes tentaron a Dios en el momento que dicen, bueno, ¿realmente está Dios con nosotros? ¿Sí está Dios o no está Dios? ¿Sí me explico? Entonces, a partir de ahí, vamos a continuar. ¿Hay alguna duda, comentario de este brevísimo? La primera tentación fue de que, ¿y por qué no haces estos panes? Sí, sí. Como inclusive el mismo Satanás le dice, olvídate de Dios, Dios te ha olvidado, ahora tú provéete, ¿sí? Date tú mismo el alimento que necesitas, perdón. ¿Sí? En la siguiente tentación, ¿cuál es la siguiente tentación? ¿Sí recuerdan? Lánzate. El de lánzate, ¿verdad? Es cierto, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar de todo mal y todo, pero no vamos a nosotros a provocar así, al fin Dios me cuida. O sea, no vamos a tener esa actitud porque es ¿qué parte de qué? Del tentar a Dios. Ya estamos nosotros poniendo, ¿no? ¿Perdón? Ya estamos nosotros poniendo, ¿no? Por fin hago esto, por fin Dios me... Exactamente, así es, sí. Entonces, ¿y cómo le contesta esa última? Dice, bueno, ok, sí, no, vamos bien. Bien, pues llegamos a la tercera tentación. La tercera tentación, vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, que es nuestro texto pivote, o nuestro texto base. Y en el versículo 8 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí todos? Luego, el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. ¿Quién llevó la montaña? ¿Satanás o diablo?
a Jesús, lo llevó a una montaña. Y versículo 9 dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. ¿Se dan cuenta fíjense cómo se lo está diciendo Satanás? Otra vez, ¿cuál es el contexto? El diablo llevó a la cima de una montaña muy alta, no especifica el texto qué montaña, ¿sí? No especifica. Lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Le mostró solo Jerusalén? No, todos los reinos. Por eso es de que no especifica a qué monte. No sabemos, o sea, sabemos que el Espíritu a Jesús lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero fíjense la capacidad del diablo para agarrar a Jesús y llevárselo. ¿A dónde? No lo dice el texto, pero era desde un punto muy alto en el cual ellos podrían ver todas, según todas las naciones o parte de todas las naciones de la tierra. ¿Sí me expliqué? Dice, te daré todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y versículo 9, quiero que chequen bien esto. Te daré, dice él, Satanás, te daré, como si fuese de él, ¿sí? Como si fuese de su propiedad. Dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Qué salmo, qué cita está citando, valga la redundancia, Satanás? Él se está basando en el Salmo 2. Vamos al Salmo 2. Salmo 2, versículos 7 al 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Le voy a dar lectura. Dice de la siguiente forma. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Satanás está citando este salmo. Y si se dan si ven la forma en cómo Satanás está citando, ahora en las preguntas que tenemos ahí como apoyo, dice, en el contexto de Jesús, ¿el diablo está citando correctamente este pasaje? No, No, ¿por qué? porque como que dice, tú eres mi hijo, no soy hijo, ¿no? Exactamente, eso. Si él no es. Muy bien, ¿sí? Ese es ahí realmente lo grave, parte de la insinuación que Satanás le está diciendo a Jesús. Ahí podemos ver cómo, basándose en ese texto, prácticamente Satanás está haciendo padre de Jesús, cosa que es una herejía, es una blasfemia, es algo correctamente hasta impensable que alguien pudiera decirse, yo soy el padre de Jesús, de Dios. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de María, sí lo es en el sentido de hombre, ¿sí? Porque nació de ella, pero no es la madre de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y aquí el salmo, ya que veamos, bueno, ahorita vamos a ver el contexto, es un salmo mesiánico, es un salmo que habla acerca de el futuro del Mesías. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí, como lo mencionó hermano Héctor, dice que el Señor dijo, tú eres mi hijo. Dice, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Prácticamente es como si Satanás está diciendo, si yo te voy a dar esto, si tú me adoras,
Yo te voy a cuidar y voy a ser tu padre desde este momento. Y es tremendo esa situación. Es muy tremendo. Después dice, siguiente pregunta, ¿en la forma que el diablo cita el texto tiene relación con su contexto? ¿Por qué? A ver. Porque está citando que él es dueño de todo. Ajá. ¿No? ¿Sí? Y no porque pues no es así, pero sí lo está citando. Digo, porque de cierta forma él ha gobernado el mundo, ha hecho un caos, ha metido mentira, ha alejado a la gente de Dios y todo, y de cierta forma la gente, las naciones y hasta de cierta forma en parte Israel han querido seguirlo. Y es que es parte de la Se han alejado al hombre, ¿no? Ajá. Porque así es como tentó a Dios, pues es de la manera en que conoce al hombre en donde es su debilidad y le dice, mira, te voy a dar esto si me adoras. Ajá, exactamente. Por esto y te voy a dar esto y esto. Así es, y muchas veces es lo que a algunos les ha pasado en la vida, que llega este tipo de situaciones y pues aléjate hasta de tu familia, aléjate de todo por la fama, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el contexto del texto citado por el diablo? Ahora vamos a checar el contexto. Ya vimos ciertas cosas que el diablo mencionó que se sobreentiende o trató de hacerle entender a Jesús, tú conmigo ahorita, casi, casi, si te juntas conmigo, míralo todo lo que vas a tener. ¿Sí? Si te pones de rodillas y me adoras, mira todas las cosas que vas a disfrutar. ¿Cuál es el contexto? Tenemos que leer desde el versículo 1 del capítulo del Salmo 2 y dice lo siguiente. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de toda la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. ¿Sí? Ahora, este salmo se considera de igual forma, aunque no dice David, pero muchos lo entienden que es David porque el rey y bla, bla, bla. Pero tenemos que hacer notar ciertas cosas. Cuando dice, ¿por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Pues realmente no hay muchas naciones alrededor de Israel para que él pueda decir todas las naciones, todos los reyes de la tierra se están preparando para una batalla. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado leyendo lo que es parte del reino de David y no vemos esa situación. ¿Sí? Entonces, si no vemos esa situación, entonces ¿a qué rey se está refiriendo? Seguimos adelante ¿fue David Salomón? Fue periodo de paz. Después de paz, después de Salomón se divide el reino, Roboam y Jeroboam por el otro lado, y después siguen los malos reinos y todo, con el reino dividido, ¿sí? Pero no hay, entonces, si no fue David, ni tampoco fue Salomón, como aquí dice, como el elegido, entonces a ninguno de ellos les aplica este Salmo 2. Entonces, ¿a quién se le va a aplicar? A Jesús en el futuro. Recordemos que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías. Por eso es de que podemos entender que el Salmo 2 es un salmo mesiánico que va a hablar del futuro reino del Mesías, del futuro reino de Israel en un futuro, ¿sí? Otra vez dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Le voy a dar lectura. Dice, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Versículo 4 dice, porque el que gobierna en el cielo
pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después dice, los reprende con enojo, los aterroriza con intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. A otro detalle en el cual eso nos avienta hacia el futuro. ¿Sí? Y más detalladamente, ¿cuándo va a ser? En el reino milenial. ¿Sí? Y recordemos que ahí, tanto en capítulo, empieza desde Apocalipsis, capítulo 17, ya se concreta en el capítulo 19, donde está la batalla de Armagedón, donde viene Jesús, dice que viene en los aires, y todas las naciones casi voltean y le hacen esa guerra. Ya Jesús los derrota, dice, con la espada de su boca y todo, y es cuando ya viene y establece el reino milenial. Precisamente es esto que está hablando, Salmo 2 está hablando parte de ese futuro. Y ahí es donde dice, versículo 6 nuevamente dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Nuevamente está hablando del futuro en el cual el Dios del cielo, el Dios creador, el Dios de la Biblia, el cual nosotros adoramos, el cual nosotros buscamos, el cual nosotros estamos aprendiendo, va a poner precisamente a su ungido en ese momento, a Jesucristo, lo va a poner para que precisamente gobierne desde Israel todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y versículo 7, otra vez el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Versículo 8, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Y versículo 9, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Y este texto, versículo 9, nos está enfatizando nuevamente el tiempo en el cual se va a aplicar este salmo. Recordemos que la primera venida de Jesús fue venir como cordero. Manso, noble, para ser sacrificado. No vino con espada, no vino con las ganas de, como quería su pueblo, precisamente. Pues es, cuando venga el Mesías, pues va a quitarnos a nuestros opresores y Él va a empezar a gobernar. Es por eso que el pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo en su primera venida. ¿Sí? Porque primeramente ellos tenían que ser perdonados de su pecado. ¿Sí? Jesucristo no vino con espada ni con vara de hierro, pero ya en su segunda venida, ahí sí ya viene para juzgar al mundo, para juzgar a todas las naciones. Con justicia, exactamente. ¿Sí? Como dice aquí, los quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Y algo más, versículo 10 en adelante dice, ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Y versículo 12 dice, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Cuando dice, sométanse al Hijo de Dios, dice, y no sea que se enoje. Está hablando precisamente de esa actitud del Hijo de Dios que viene con esa vara de hierro precisamente a gobernar y a sujetar a todas las naciones. ¿Sí? Es cuando dicen, y bueno, ¿y por qué no viene Dios ya y todo? Y nos dice, pues que ya pues ya está aquí todo. Mira, no va a venir Dios cuando tú quieras.
Empezando por ahí. Él ya lo tiene planeado, ya sabe cuándo va a venir y la forma en cómo lo va a hacer. ¿Sí? Y cuando Él se presente y si no estás bien delante de Él, no te va a ir bien. ¿Me explico? Así que no te me andes levantando siendo muy gallito en cuanto a Dios. ¿Sí? Porque como dice aquí, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Prácticamente leímos todo el Salmo 2. ¿Y cuál es el contexto? ¿Realmente Satanás estaba citando el contexto del texto? No, lo estaba sacando completamente de su contexto. No tiene ninguna aplicación. Ah, sí, pero él se adjudicó el de que tal vez no era como el ungido. No, yo por qué voy a ser ungido. Me voy para él lo más alto. Mejor soy el papá del ungido. Y se hizo pasar como si fuese el papá del ungido en la tentación. Dice, porque si tú te arrodillas y me adoras, yo te daré todo esto. ¿Y quién es el que hace eso? Dios, el Padre, no Satanás. Por ejemplo, cuando el hombre peca, Adán y Eva, Ajá. fue Satanás el que metió ahí discordia. Ok, Él fue el que ajá. los hizo. En ese momento, cuando Dios saca al hombre del paraíso, ¿también arrojó al diablo? Sí, también. Ok, hasta ahí voy. Después se presenta ya todo lo que es lo que dices tú. Ajá. En ese momento mi pregunta es hacia Satanás. ¿Satanás sabía que ya desde ese momento estaba sentenciado? No, Satanás está sentenciado desde antes. Desde antes de la creación del hombre. Desde que fue expulsado desde el cielo. O sea, Ya ahí ya estaba la creación del hombre para él. no. Fue cuando fue la forma y separó los abismos. No. No, Entonces, la caída de Satanás fue inclusive desde antes de que se creara el mundo. desde antes. Desde antes. Y entonces él ya sabía su sentencia. Ya. Él ya sabía que él no sabía de la existencia de Jesús, que iba a venir Jesucristo. Todavía no se escribía una Biblia. Los planes, eso solamente lo sabía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban en su sola presencia, ¿sí? En su solo conocimiento. Cuando Jesús ya sabe desde que viene que Satanás existe, porque es Dios, ¿no? Cuando ya viene a cumplir su misión de ser el Cordero, ¿sí? Satanás ahí sabía, él sabía ya porque desde que saca al hombre del paraíso, le da lo del que lo va a ser mordido por el Narcanián y bla, bla, ¿no? Ahí Satanás ya sabía de esa existencia de Dios, de Jesús. Es que Satanás, lo que nos dice la Biblia es de que se va basando en el mismo texto. ¿Sí? Entonces, cuando el plan de Dios está en la mente de Dios, pues también la Biblia no nos dice qué tanta compartía Dios alrededor de su corte celestial. Es que voy porque, por ejemplo, ahorita ya que todo esto que estás diciendo, por ejemplo, en Job nombran a Satanás porque Satanás va a ir a cuentas a Dios. A lo que voy es a mi pregunta, porque ya ves que también cuando ya Jesucristo va a ser crucificado, él dice que en ese momento él va a tomar posesión de todo o sea, Satanás, dice, en este momento él es el que gobierna y va a gobernar y está gobernando ahorita en este momento. Ajá. ¿Sí voy bien? Ajá, Es que mi pregunta es esa, porque por ejemplo, él le dice, adórame, ve todo esto y inclínate y todo esto será tuyo. ¿Sí? Él sabía que no es, porque no es cierto, él lo sabía, pero más sin en cambio, Jesucristo como hombre, sí, tenía que tener relación de él porque pues, tenía que leer todo lo que es las escrituras, como judío que era. Entonces él sabía eso, pero Satanás de antemano sabía que él era el Hijo de Dios en ese momento. ¿En el Mateo? Ajá. Ah, sí. Él sí ya lo sabía, estaba consciente de eso.
Precisamente, entonces, si Jesucristo no hubiera conocido las Escrituras, tal vez sí hubiera sido tentado. No. Bueno, es que Jesucristo también siendo Dios, pues es parte del plan. Es parte del plan. Tenemos que entender, es cierto, Jesucristo tenía ciertas limitaciones como hombre, pero no dejó de ser Dios. Y de hecho, cuando nosotros vemos que Jesucristo dice que se hizo hombre, o sea, Dios se revistió. Es como si nosotros, por ejemplo, esta prenda. O sea, yo soy, bueno, hombre y me visto, no sé, de bombero, o me visto de policía, o me visto de soldado. Sigo siendo yo la persona y me visto de eso. Entonces, ¿qué es? Dios se vistió o se revistió de hombre. Por eso es que decimos que Jesús nunca dejó de ser Dios, porque solo se vistió. ¿Sí me explico? Y también 100% hombre y 100% Dios. Hubo ciertas limitaciones, por eso dice Efesios, por lo cual se despojó a sí mismo. Hubo ciertas cosas que él se despojó para que las experiencias humanas él las pudiera sentir como humano, no como Dios. ¿Sí me explico? Sí, sí estoy siendo claro en esto. Sí. O sea, es que lo que voy a esto. Aún no sé, no quiero sonar como la pregunta tonta, pero tú dices que no hay Ninguna pregunta es tonta. Aún en la cruz, cuando Jesucristo está crucificado, hay dos lados de este lado de él. Ajá. Uno de ellos le dice, si eres Dios, podría ser que Satanás sea el que esté poniéndole esas palabras, porque dice, si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Podría ser, porque diría, casi está tomando como los mismos argumentos que el mismo Satanás está diciendo. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de... Entonces, en la cruz está esta persona y dice, pues si eres hijo de Dios, y pues a ver, podríamos pensar. ¿Por qué lo podríamos pensar también? Porque recordemos que inclusive con Judas, el mismo Jesús le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Sí? Y pues si un maleante, como la persona que estaba en uno de los lados de Jesús, le hizo ese comentario, pues ya estaba, o sea, más que perdida su vida y su mente de esa persona, y Satanás lo pudo haber utilizado precisamente hasta en ese momento. Dice, bueno, yo por lo que dice el Salmo, no, a lo mejor te digo, pero quiero aprender a interpretarlo tal, porque dice, serán lanzados contra mi ungido, porque en ese momento el que estaban atacando era Jesucristo, ¿no? De cierta forma todos estaban en contra de su ungido de Dios. ¿Del Salmo 2? Sí, ¿no? Digo, más bien será en el futuro. En el futuro, ajá. Ajá. Entonces ahí no se aplicaría ese salmo. En el contexto de Jesús, ajá, no, porque es un salmo mesiánico que es se va a aplicar hasta el futuro en el reino milenial. ¿Sí? Cuando Él venga y establezca su reino. ¿Sí me expliqué? Sí. Y es que a veces nosotros lo malinterpretamos. Por eso es que, bueno, yo, por ejemplo, digo, a lo mejor en ese momento yo decía, pues es que es lo que está sufriendo Jesús en la cruz. Pero hay muchas cosas, por eso casi lo leímos, todo porque hay muchas cosas que no checan. Por eso yo mencionaba a David. O sea, si David fuera el ungido, no checa. Si Salomón fuera ungido, pues no checa tampoco. Y los demás, pues mucho menos. Sí, así de fácil. ¿Sí? Bueno, pero sí quedó claro. Entonces, otra vez lo repetimos, no hay pregunta más tonta que la que no se hace, no hay preguntas tontas. Venimos aquí a aprender, y si no venimos aquí a aprender o a hacer nuestras preguntas, pues entonces es lo que queremos. No venimos a jugar a la iglesita, no venimos ya vine, ya cumplí, y ya. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno. ¿En que nos quedamos? Bueno, la última pregunta, ¿cuál es el contexto del texto citado por el... perdón, ¿ibas a hacer un comentario? Vi que levantaste la mano hace rato. Sí. Cuando lo estoy buscando, cuando... ¿Quieres una hoja? No, espera, cuando a Jesús lo están crucificando, me acuerdo, no sé si estoy bien, que el diablo piensa que había ganado.
Bueno, no da, No le da así. no, la Biblia no lo menciona, pero hay algunos pastores o predicadores que han hecho esa frase. Ajá, sí, Sí, porque pero lo que dice Efesios o Colosenses dice que en la cruz precisamente él los exhibió públicamente en la cruz. Entonces, ahí yo disto mucho porque si los exhibió públicamente a Satanás y a todos y ¿cómo decirlo? Pues no creo que en ese momento se hayan sentido, ganamos, sino más bien, caray, perdimos. Pensamos que muriendo le íbamos a ganar, es lo que dicen, pero realmente nos exhibió, nos avergonzó y nos ganó. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más? ¿No? Ibas a comentar hace rato y levantaste la mano, ¿no? Bueno, no, nada más quería hacer el comentario de cómo esta tentación de Jesús nos revela o nos vuelve a revelar las intenciones o la personalidad de Satanás. Como fue expulsado porque quiso hacerse igual a Dios, pero, o sea, sabe y es necio y es terco y a ver si, y bueno, lo consigue con personas al creerle que si lo haces, te voy a dar. Gente lo sigue o lo obedece pensando que sí le va a dar o lo creen poseedor de algo cuando la verdad es que no lo es. Sí, y bueno, y nosotros podemos ver cómo Dios le dijo a Adán y Eva, bueno, no tomes, no agarres de ese fruto y todo. Y hasta dice, ay, Adán y Eva, ¿por qué lo hiciste? Ay, si nada más, no tenías que agarrarlo, no tenías que hacer eso y fíjate cómo estás. Pero bueno, ahora en la actualidad, pues Dios te pide, pues, ama a tu prójimo, búscame y todo. ¿Y qué hace la gente? O sea, no puedes juzgar a Adán y a Eva por lo que hicieron cuando tú estás haciendo lo mismo, desobedeciendo a Dios completamente. Ahora, acaban de comentar, Satanás, a pesar de que tiene muchas técnicas, pero hay una técnica básica, así la misma que utilizó con Adán y Eva, dice, pues vamos a empezar desde lo sencillito, por decirlo así. Desobedece a Dios y ya, va con la gente y pues desobedece a Dios. ¿Y qué hace la gente? Va y desobedece a Dios. Ya Satanás muchas veces ya no sube de nivel porque solita la gente, ahora sí que con los principios básicos, salud, con los principios básicos de disuasión para desobedecer a Dios, la gente cae. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora en el caso de nuestro Señor Jesucristo, llega Satanás y le dice, igual, otra vez, con las mismas tentaciones, va subiendo de nivel, llega a este punto donde dice, arrodíllate y adórame. ¿Sí? Pues igual y puede caer. Tienes esperanza, pero pues es Jesús. Pero también dices, bueno, entonces, pero si es Jesús, por eso sí, pero entonces yo no. No, Jesús es el ejemplo también. ¿Sí? Y Jesús no salió por el hecho de ser Dios, así con su poder de Dios y todo, no. ¿Cuál fue su defensa? ¿Cuál fue su refugio? La misma Biblia. ¿Nosotros no tenemos ese recurso? Claro que sí. Tenemos el mismo recurso, la Biblia. Entonces, si viene Satanás a nuestra vida con ciertas tentaciones, con ciertas desobediencias para que nos inciten a estar en contra de Dios, ¿cuál va a ser nuestro refugio? ¿Cuál va a ser nuestra búsqueda para saber si sí o si no lo que se nos está sugiriendo está bien o está mal? La Biblia. Lo mismo que el Señor Jesucristo. Entonces, así como el Señor Jesucristo lo pudo hacer, también nosotros podemos capotear a este ser espiritual, por decirlo de una forma. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues ahora vamos a la situación de Jesús. Regresamos otra vez a Mateo, capítulo 4.
Y ya vimos que precisamente Satanás está sacando el texto completamente fuera de su contexto, ni tiene una aplicación para él, ni tiene una aplicación para nada. Bueno, más bien, él se adjudicó una aplicación. ¿Cuál fue? El ponerse como el título o en la posición del Padre del Mesías, en este caso, de Jesús. Cosa que nada, así que nada que ver. Versículo 10 del capítulo 4 de Mateo dice lo siguiente. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Dejamos ahorita pendiente Mateo capítulo 4 y vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que es precisamente el texto que está citando Jesús para contestarle a Satanás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. ¿Ustedes me avisan cuando ya estén ahí? ¿Sí? Bien. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice de la siguiente forma. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. A ver, llega Satanás y le dice, arrodíllate y adórame. Dice, y todo esto te voy a dar. ¿Qué es lo que responde Jesús? Jesús, a ver, vete de aquí. Casi ya me hartaste, ¿no? Ya me hartaste. Vete de aquí, Satanás. Dice, ¿por qué? Y ya cita, dice, cita precisamente dice, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Ese es el texto que él está utilizando, refiriéndome a Jesús. Vamos a las preguntas que tenemos en nuestra hojita. Dice, en el contexto de Jesús, ¿está citando correctamente este pasaje? ¿Cuál es el contexto de Jesús? Bueno, está siendo tentado y les está siendo incitado precisamente a hacer la adoración a Satanás. Y Jesucristo está citando donde dice, teme al Señor tu Dios, no a Satanás. A Satanás no le tenemos que tener temor, no es nada, no hay que temerle y sírvele aquí a él. ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿está citando correctamente este pasaje Jesús? Sí. La siguiente pregunta. ¿En la forma que Jesús está citando este texto, tiene relación con su contexto? ¿Qué tenemos que hacer? Leer el contexto. Bueno, ¿a qué se está refiriendo Deuteronomio capítulo 6? Normalmente, como regla, vamos desde el versículo 1 para ver qué datos nos está dando el texto. Dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. ¿Quién está hablando aquí? Si vamos más atrás, vamos a entender que es Moisés, es el que le está diciendo al pueblo de Israel. Y recordemos que Deuteronomio es la segunda repetición de la ley. ¿Sí? Ya se había muerto la primera generación de la cual salieron de Egipto, de la cual recibieron los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Muchos se quedaron lamentablemente en el desierto por desobediencias, por ser infieles a Dios durante 40 años. Y ahora esta nueva generación, Moisés otra vez los toma y les empieza a repetir la ley. Y es lo que les dice, obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Versículo 2 dice, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Ahora,
¿Cuál es el contexto cultural, religioso, nacional de Jesús? Es otra vez la pregunta, y quiero que Jesús es católico, cristiano, mormón, testigo de Jehová, Hare Krishna, musulmán, no sé, cienciólogo o judío. Judío, ¿sí? Entonces, él como judío, desde el versículo 1 del capítulo 6 se le aplica a él completamente. ¿Sí me explico? Por ser judío. Y de hecho dice desde el versículo 2, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor tu Dios, etc. O sea, va de generación en generación como pueblo de Israel en el cual Dios te sacó. Tienes que honrar a Dios y buscarlo y así traspasarlo. Llega con Jesús y es exactamente lo mismo. Entonces, ese contexto, el texto que cita Jesús, ¿se está adecuando al contexto de él? Sí, porque es judío. Y después dice, versículo, lo que es el Shema Israel, dice, escucha Israel, versículo 4, el Señor es nuestro Dios solamente, el Señor. ¿Por qué está citando el contexto de este Jesús? Porque precisamente te está diciendo, Israel, tú como judío, entiendes, solamente es Dios y no tienes que buscar a otro. Versículo 6. Debes comprometer con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego nuevamente. Jesús, como estaba citando aquel, se estaba comprometiendo y estaba diciendo, yo tengo un compromiso con el Dios de Israel, tengo un compromiso con el Dios verdadero. No me puedo arrodillar ante cualquier fulano. ¿Me explico? Después dice, otra vez, versículo 12, ten cuidado, para versículo 12 del capítulo 6 dice, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. ¿A quién rescató? A Israel. Y Jesús, como judío, era parte del pueblo de Israel. Y tenía que recordar o ese compromiso que como judío tienen delante de ese Dios, delante del único y verdadero Dios. Y versículo 13, la conclusión, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Por eso es que Jesucristo estaba citando este texto, porque todo el contexto de ese texto que Él está citando, tiene todo el refuerzo de lo que Él está contestando. ¿Sí me explico? No nada más es una frase que se sacó Jesús y chin, la lanzó, sino que te invita a leer todo el texto. Y es más, si Jesús hubiese podido recitar todo el texto, que seguramente lo pudo haber hecho, ¿sí? Pero simplemente lo que él citó, pues te lleva a todo lo demás. Y entiendes el por qué Jesús determinó citar este texto, porque iba lleno de ese compromiso y de ese cuidado, precisamente, a no arrodillarse ni adorar a este ser. Y después dice, versículo 14, que también es parte del contexto, no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Por eso era bien importante y Jesús bien acertado al citar este texto. Porque lo está citando bien su contexto,
lo está aplicando directamente a él como judío, como hijo de Dios, y lo está citando de una forma en la cual también a nosotros nos ayuda a someternos precisamente y entender en este compromiso que nosotros ahora tenemos con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Y como veamos la semana pasada, versículo 16, dice, y no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masa. ¿Sí? Y qué interesante. Jesucristo no estuvo casi de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Cuál fue el libro que más citó Jesús? Deuteronomio. Es más, no el que más, sino el único que citó. Deuteronomio. ¿Sí me explico? Entonces, prácticamente hasta nosotros tenemos, si no conocemos la Biblia, tenemos que leerla. Por eso tenemos que tener constante lectura en nuestra Biblia, porque igual hasta en una epístola, en un libro, que pueden haber situaciones en nuestra vida que pueden llegar y tenemos que tomar ciertas decisiones y ahí está en la Biblia. ¿Sí me explico? Ahí va a estar. Cualquier cosa que tengamos duda, cualquier cosa que busquemos acerca de Dios, aquí va a estar en la Biblia. ¿Me explico? ¿Sí? Fue el único recurso que usó Jesús, la Biblia, y es el único que nosotros también podemos usar. No vamos a decir, no, es que el Señor me reveló, vi un sueño, vi una... No. Biblia. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, hasta aquí. ¿Sí? Bueno, en nuestras hojitas dice lo siguiente, como conclusión. En esta porción de la Biblia, hemos aprendido de dos maestros de la interpretación bíblica. El primero es Satanás, quien, con engaños, con apariencia de verdad, siempre tratará de engañar y confundir a la gente para sus fines particulares. Si alguien utiliza este método de interpretación que usó Satanás al sacar textos fuera de su contexto, desconfiemos y estemos alerta, rechazando toda enseñanza o esa enseñanza. ¿Sí me explico? Cuando alguien viene, bueno, esperemos que jamás alguien venga, ¿verdad? Pero cuando podamos escuchar a alguien que empieza con textos, sacándolos fuera de su contexto y todo, ¿cuál sería la actitud que debíamos de tomar? Como que es casi un escudo y decir, aguas, ¿sí? Aguas. ¿Por qué? Porque no va a tener una correcta aplicación a mi vida, no va a tener una correcta aplicación ni espiritual, ni de ningún tipo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando gente esté sacando textos fuera de su contexto, ¿sí? Ahora, el siguiente párrafo de nuestra hojita dice, el segundo gran maestro que vimos es nuestro Señor Jesús, quien citó perfectamente cada texto bíblico dentro de su contexto y aplicándolo correctamente a la situación que enfrentaba en el momento indicado. Nuestro mejor ejemplo de todo para siempre será nuestro Señor Jesucristo. Siempre será Él nuestro mejor ejemplo. Y como recompensa, regresamos a recompensa al Señor Jesús, no recompensa a ustedes. Como recompensa, bueno, vamos a ver. Mateo capítulo 4, versículo 10, vamos a leer, dice nuevamente, ya estamos ahí, dice Mateo capítulo 4, versículo 10, me dicen cuando ya estemos. ¿Sí? Dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios
y sírvele únicamente a él. Versículo 11. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Todas las mentiras que Satanás le había dicho a Jesús referente, pues mira, Dios te ha olvidado, mira tú mismo, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Mira, aviéntate, Dios te va a proteger, mira, yo te voy a dar. Hubo una fidelidad de Jesús hacia Dios, ¿sí? Y esa fidelidad a Jesús, ¿qué fue? Recompensada. Aquí solamente dice, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Sí? En otra porción dice, y le servían y comían. ¿Sí? Cuando nuestra fidelidad para con Dios es honesta, sincera, ¿sí? Y verdadera, Dios siempre trae recompensas a nuestras vidas. ¿Sí? Claro, no estemos en busca de esas recompensas, ¿no? ¿Sí? Porque queremos normalmente las recompensas, pero sin mostrar nuestra fidelidad a Dios, tristemente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario, alguna reclamación en cuanto al tema? ¿Todo bien? Bueno, pues yo creo que terminamos ya nuestra clase, terminamos nuestra hojita y pues seguiremos la próxima semana con el tema de cómo interpretar o cómo no interpretar la Biblia. Bien, vamos a orar para terminar.